De la misma manera que yo no logro, invirtiendo este proceso, pegué estos cuerpos, llegué a una temperatura final intermedia. Si los despego, o sea, hago lo contrario, a lo mejor evolucionan en este sentido. No. El primer principio no dice nada, es mudo. El primer principio acá dice, el calor que salió de T1 y llegó a T2 es tal que la energía se conserva. Pero yo despegando esto, no logro que este cuerpo se caliente y que este cuerpo se enfríe. No logro sacar calor del cuerpo que estaba frío y pasar calor al cuerpo que estaba caliente. O sea, hay reversibilidades e irreversibilidades que son propias de los procesos y no necesariamente dependen de la lentitud con la que los haga. Muy bien. Precisado eso, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, en los procesos, disculpa, en los procesos puedo no perderla. Evidentemente, si la pierdo, eso es naturalmente irreversible. Por ejemplo, si hay fricción, si yo froto una cosa y hay fricción, va a haber calor disipado. Si hay calor disipado y el sistema perdió energía que yo no puedo volver a incorporar, mal voy a poder volver a la situación inicial. Es como cuando pierdes masa. Yo tengo un globo, ¿sí?, a una cierta presión, volumen y temperatura. Le dejo salir aire. El globo se va a enfriar, pero por más que yo lo caliente otra vez, no puedo volver a la situación original, porque hay menos moles de los que había, y las condiciones termodinámicas son otras. Entonces, cuando hay pérdida de energía, es naturalmente irreversible. ¿De acuerdo? Ok. Quiero decir, pérdida de energía en el sentido que el primer principio de la termodinámica deje de cumplirse. El sistema la perdió. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora con una vez que tenemos una idea ya de la reversibilidad e irreversibilidad, un proceso importante y referencial que se llama el ciclo de Carnot. Carnot era un ingeniero francés que trabajaba con máquinas térmicas. Todo esto es posterior a la revolución industrial. Ya se sabía que se podía convertir el calor en trabajo mecánico a través de una máquina térmica, que transformaba calor en trabajo mecánico, y entonces se trabajaba en tratar de mejorar lo que ahora voy a definir, que es la eficiencia de las máquinas. El ciclo de Carnot es un proceso cíclico, como su nombre lo indica, en el cual una sustancia de gas trabaja con un ciclo, como se muestra en la figura, formado por dos isotermas y dos adiabáticas. O sea, esto es un isoterma a temperatura T1, esta es un isoterma a temperatura más baja T2. El sistema evoluciona desde aquí, desde un estado 1, a lo largo de una isoterma, pasa a un estado 2, de ahí a un estado 3, de ahí a un estado... prefiero llamarlo con letras para no confundir con una nomenclatura habitual. Disculpen. Y el sistema se puede recorrer
en este sentido. Esto es una expansión adiabática. Hay un gas que es el que está trabajando, metido dentro de un cilindro, a lo largo de la expansión isotérmica a temperatura T1, el gas realiza trabajo porque ingresa calor, lo convierte íntegramente en trabajo. No hay variación de energía interna. De B a C no entra ni sale calor porque es una adiabática. El sistema sigue trabajando a expensas de energía interna. ¿Qué hace? Se enfría. En la parte CD, el gas es comprimido, se trabaja sobre el gas, ¿verdad? Se trabaja sobre el gas, o sea, se incorpora trabajo mecánico, se realiza trabajo mecánico negativo con ingreso de calor y hay una compresión isotérmica a expensas de energía interna. Eso se llama un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene la particularidad que trabaja entre dos adiabáticas, dos isotermas. Aquí ingresa una cantidad de calor Q1. Durante el ciclo se realiza todo este trabajo mecánico y hay una cantidad de calor Q2 que sale del sistema en la comprensión isotérmica a menor temperatura. ¿Qué dice el primer principio de la termodinámica? El primer principio dice que la cantidad de calor neta que entra es igual al cambio de energía interna más el trabajo que se realiza. Pero como es una evolución cíclica que sale de un punto y vuelve al mismo punto, necesariamente esto es cero. Porque la energía interna es una función de estado. Si sale de un estado y vuelve al mismo estado, no va a haber variación de energía interna. Ella es función de estado. Muy bien, entonces el calor que entra, el trabajo realizado y el calor que sale del sistema, tiene que cumplir esta igualdad. Q1 más menos Q2, que es el que sale, es igual al trabajo total realizado. Eso se llama una máquina térmica. Como todas las máquinas es cíclica. Importa que vuelva al punto inicial para volver a continuar otro ciclo y que pase lo que a mí me interesa. ¿Qué está pasando? Está pasando que el calor que le fue incorporado se convierte en trabajo mecánico, una parte, y otra parte es eyectado del sistema a una temperatura menor. Hay una cantidad de calor Q1 que ingresa en la expansión isotérmica y se convierte en trabajo, y hay una cantidad de calor Q2 que sale del sistema, que pierde, se realiza trabajo sobre el sistema, y hay una cantidad de calor que sale a otra temperatura inferior. Conclusión, metí calor y al cabo de un ciclo obtuve una cierta cantidad de trabajo, y este calor fue a una fuente térmica a una temperatura inferior. Está bien, es buena la máquina térmica porque toma calor de un combustible, lo que yo queme, leña, caliento agua, tengo agua caliente a cierta temperatura, saco calor, hago trabajar la máquina, pero la máquina, después que completa el ciclo, parte del calor lo entrega a una fuente térmica con una temperatura menor. Una fuente térmica es un reservorio de calor.
que le puede entrar o salir todo el calor que yo quiera y la temperatura no cambia. Básicamente es un sistema con una masa grande, ¿verdad? Es como si dijéramos el mar. Bueno, yo puedo meter ahí calorías y calorías y calorías que no voy a aumentar la temperatura del agua, porque tiene una masa, una inercia enorme. Muy bien, entonces, estamos bien, eso es una máquina térmica. Pero cualquier ingeniero, Carnot era un buen ingeniero, pensó, ¿por qué tengo que desaprovechar esto? Si a mí el calor me cuesta. Bueno, me cuesta leña para calentar agua, me cuesta carbón para calentar agua, me cuesta gasolina, poco, pero me cuesta gasolina para hacerla explotar y que funcione el motor. Si yo pudiera convertir todo el calor en trabajo, la eficiencia sería mayor. Acabo de pronunciar la palabra eficiencia. La palabra eficiencia de la máquina es ¿qué me da dividido qué le pongo? Esa es la eficiencia. A mí me gustaría que esa eficiencia fuera lo mayor posible. O sea, que este W, que es Q sub 1 menos Q sub 2 dividido Q sub 1, fuera la más grande posible. ¿Sí? Un segundo, ya te escucho, déjame escribir esto bien. ¿Perdón? ¿Eso qué? Nunca va a dar uno, o sea, es imposible que no se... A eso voy, a eso voy. Ok, una ligera simplificación dice que esto es 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. Ok. Uno de los problemas con los cuales me voy a encontrar es que esa eficiencia evidentemente es menor que 1. Esta cantidad Q sub 2 ya el signo negativo se lo puse, es un módulo. Es la cantidad de calor que sale del proceso cuando completó el ciclo. Entonces, esto es menor que 1. Y uno no puede hacer que sea 1. Esta máquina de Carnot se puede hacer funcionar al revés, puesto que es reversible. La máquina de Carnot es una máquina que funciona entre dos temperaturas en un sentido o en el otro, puesto que es reversible, yo puedo invertir el sentido de la máquina, con lo cual, ¿qué pasaría? Vamos a ver. La máquina de Carnot como máquina térmica es una cosa que toma de una fuente térmica a temperatura T1 una cantidad de calor Q sub 1, la máquina funciona cíclicamente, realiza una cierta cantidad de trabajo y entrega a una temperatura T2 menor una cantidad de calor Q sub 2. Esta es la disposición habitual para dibujar una máquina térmica que opera entre dos fuentes térmicas que están a temperatura T1 y T2, de las cuales es extraída la cantidad de calor que va a ingresar al sistema, que va a progresar la de Carnot a través de dos isotermas y dos adiabáticas. Otra progresará de otra manera, pero la dibujo como circular porque es cíclica, realiza trabajo mecánico y parte del calor que ingresa se entrega a una temperatura menor. Esa máquina térmica se puede hacer funcionar al revés. O sea, se puede hacer que funcionando entre la temperatura T1 y la temperatura T2, esa máquina térmica tome una cierta cantidad de calor Q sub 2 de la fuente a temperatura más baja, se le meta trabajo, obviamente, porque si recorro el zinc
el ciclo en el sentido inverso, este trabajo generado por la máquina va a ser negativo, o sea, si lo recorro en este sentido, el trabajo positivo a temperatura menor va a ser menor que el trabajo negativo a temperatura superior, quiere decir que el trabajo total realizado, siempre el área del ciclo, en el caso que se recorra en el sentido inverso, va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que está entrando trabajo a la máquina y que de la máquina sale una cantidad de calor Q sub 1 que va a la fuente que está a temperatura superior. El primer principio dice acá que Q sub 1 es igual a W más Q sub 2. Y el primer principio acá dice que Q sub 1 es igual a W más, conservación, Q sub 1, sí, está bien. Lo que entra lo recupero, parte en trabajo y parte en calor que se me va. Aquí el calor que ingresa más W, Q sub 2 más W, igual Q sub 1. Visto desde otro punto de vista, la máquina toma calor de una fuente fría, yo le meto trabajo mecánico y la máquina transfiere una cantidad de calor mayor que la que extraje a la fuente caliente. Eso se llama una máquina frigorífica. Toma calor de la fuente fría, se trabaja sobre ella, entrega calor a la fuente caliente. Esto se llama una máquina térmica. Toma energía a una cierta temperatura, convierte una parte en trabajo mecánico y otra parte la devuelve a una temperatura menor. Este es el motor a explosión. Toma energía de una fuente que suministra calor a una temperatura alta, la explosión de la mezcla de aire con gasolina, convierte eso en trabajo mecánico y parte del calor sale por el escape, la temperatura de los gases del escape, y van a un sistema, el ambiente, que tiene una temperatura menor a la temperatura a la cual se produce la explosión. Lo contrario es la máquina frigorífica. Y la máquina de Carnot puede trabajar como máquina térmica o como máquina frigorífica. ¿Por qué? Porque es reversible. Se la puede hacer trabajar de una u otra manera. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto vale la eficiencia de la máquina de Carnot. Bueno, ahora tengo que hacer algunas cuentas. Vamos a ver. Vamos a recorrer el ciclo de Carnot. Si salgo de A a B y evoluciona sobre una isoterma, quiere decir que la temperatura se mantiene constante. Quiere decir que P sub A, V sub A es igual a P sub B, V sub B. Bueno, porque el producto de presión por volumen para un gas ideal es el número de moles por R por la temperatura en A. Y esto es el producto de la presión por el volumen, va a ser el número de moles por R por la temperatura en el estado B, que es la misma que la de A, puesto que voy por un isoterma. Quiere decir que el producto de la presión por el volumen se mantiene constante en la primera isoterma. Luego recorro la primera diabática. En la primera diabática, P sub B por V sub B a la gamma, ¿qué era?
No, no es el gamma, no es el calor específico. La razón, el cociente de que Cp sobre Cv, el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Gamma, que es propio de ese gas. Tengo un gamma si es monoatómico, tengo un gamma si es diatómico. Ok, como es una diabática, PV por V sub B a la gamma tiene que ser P sub C por V sub C a la gamma. Vamos ahora con esta isotérmica, con esta isoterma, perdón. P sub C por V sub C tiene que ser igual a P sub D por V sub D. Porque voy por un isoterma. Y acá vuelvo a ir otra vez por una diabática. O sea que P sub D por V sub D a la gamma tiene que ser igual a P sub A por V sub A a la gamma. Bueno. Bueno. Ok, entonces ahora me vengo para acá. Voy a multiplicar esto por esto, por esto, por esto, y eso tiene que ser igual a esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, P sub A por V sub A por P sub B por V sub B a la gamma por P sub C por V sub C por P sub D por V sub D a la gamma tiene que ser igual a P sub B por V sub B por P sub C por V sub C a la gamma. Uy. P sub D por V sub D por, a ver si lo meto ahí chiquitito, P sub A V sub A a la gamma. Ok. Bueno, entonces aquí hay cosas que se van. Esto se va con esto. Esto se va con esto. Ay, qué divertido se pone. P sub C se va con P sub C y P sub D, esta, se va con esta. Bueno, quiere decir que V sub B sobre a la gamma sobre V sub B acá, quiere decir que V sub B a la gamma menos 1 y esto se va con esto. Ah, no, un momento. V sub B. Sí, está bien. Esto se va con esto. ¿Y este P sub C no se fue? ¿Y por qué no está? Este se tiene que ir. Ay, ¿por qué no me dijeron? Se va con este. Ok, entonces B sub B a la gamma menos 1. Ajá, y acá tengo V sub D a la gamma y aquí V sub D. Entonces, por V sub D a la gamma menos 1, V sub B, ajá, con este V sub B, que está acá, muy bien se fue, tiene que ser igual a V sub C a la gamma menos 1 por V sub A, este, dividido este. Ok. Bueno, pero si tengo todo elevado a la gamma menos 1, quiere decir que las bases son iguales. V sub B por V sub D tiene que ser igual a V sub C por V sub A. Ok,
A eso quería llegar. Y todavía quiero escribir algo. V sub B sobre V sub A, esto lo paso para acá, igual a V sub C sobre V sub D. Ok, muy bien. Ciclo de Carnot, se tiene que cumplir esto. Dados los puntos, los vértices de las variables termodinámicas para ese ciclo de Carnot. Muy bien, entonces ahora le quiero calcular la eficiencia al ciclo de Carnot. O sea, le quiero calcular Q sub 2 sobre Q sub 1. Vamos a ver cuánto vale Q sub 1. Q sub 1 es la cantidad de calor que entra en la isoterma. ¿Qué pasa entonces en la isoterma? En la isoterma, la cantidad de calor que entra es igual, perdón, borré el primer principio. Bueno, aquí lo tengo. Está ahí, está ahí, está ahí. La cantidad de calor que entra se transforma íntegramente en trabajo, es una evolución isotérmica. Entra energía térmica, esa energía térmica se utiliza en expansión del gas. O sea, el gas no cambia su temperatura. Su estado de agitación interno es el mismo. Entonces, el calor que entra es el trabajo que realiza en la isoterma AB. ¿Y ese trabajo cuánto vale? Ese trabajo es la integral de P diferencial V a lo largo de un isoterma. A lo largo de un isoterma, ese trabajo desde A hasta B vale. La presión es nRT sobre V diferencial de V. Muy bien, quiere decir que la cantidad de calor que entra en función de los estados termodinámicos es el número de moles va por un isoterma, quiere decir que la temperatura se mantiene constante. nRT sale fuera de la integral de diferencial V sobre V, desde V sub A hasta V sub B, es igual a nRT por el T1 es esta. Es T1, es la isoterma de A a B. Es lo que yo llamé la temperatura T1, la del foco superior. T1. Entonces, esto es nRT1 por el logaritmo de V sub B sobre V sub A. Muy bien. Y Q sub 2, siguiendo el razonamiento, va a ser igual a nRT sub 2 por el logaritmo de V sub D sobre V sub C. Que es lo mismo que decir menos nRT sub 2 logaritmo de V sub C. Si invierto aquí, cambio el signo. De V sub C sobre V sub D. Ok. Pero resulta que V sub B sobre V sub A en el ciclo de Carnot es igual a V sub C sobre V sub D. Que esto es igual a esto. Quiere decir que Q sub 1, sobre el módulo de Q sub 2, voy a tomar el módulo, que no tiene en cuenta este signo, como este logaritmo es igual a este, puesto que BC sobre BD es igual a B sub B sobre B sub A, NR se va, me queda T1 sobre T2.
Quiere decir que la eficiencia de una máquina de cartón